Estamos entrando en nuestra segunda semana de 40 días en comunidad y queremos hacerlo contando de una historia que registra la palabra de Dios. Escucha con atención. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría el salario de 8 meses, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los partieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Hace algún tiempo, una revista de publicidad contaba esta pequeña pero gráfica historia. Alguien había en la ciudad de Nueva York tomado un grafiti y en una gran pared blanca había puesto este texto: Jesucristo es la respuesta. Días después, alguien puso otro grafiti más pequeño y debajo del primer mensaje que decía: ¿y cuál es la pregunta? Hace algunos años, a un pastor le pregunté por qué su congregación crece más rápido que otras. Él dijo simplemente: porque damos respuesta a las necesidades de la gente. Y esa es la clave práctica, pensar en las necesidades de la gente para responderle desde los absolutos de la palabra de Dios. Mira este video y después vamos a comentarlo por unos instantes. 그냥 기분이 되게 좋았어요. 그래서 다음에 기회가 되면 또 여기 공부하는 사람들을 여기 찾아오고 싶다, 그런 생각을 했습니다. 재미부터 처음에 사람들이 많이 거부하는 교육이 뭐냐고 이상하게 쳐다보고 있어서 좀 그랬는데 나중에 사람들이 다 한 번씩 돌리고 나니까. ¿Viste con atención? ¿Qué entendiste del video? ¿Qué lenguaje era? ¿Entendiste algo de los diálogos? Seguramente que no, porque el lenguaje era coreano. Pero detrás de ese lenguaje, difícil para nosotros entenderlo, había un lenguaje que todos podíamos comprender. Era el lenguaje del amor. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca del amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. El amor de Dios, como hemos dicho en la primera sesión, nos guía a satisfacer las necesidades de otros. Y la pregunta que debemos resolver en esta oportunidad es: ¿qué pasos
debemos dar nosotros, pero como grupo, para satisfacer las necesidades de los demás. En la historia de los evangelios que recién narramos, figuran 6 pasos claramente diferenciados que debíamos tomar nosotros atención si es que queremos alcanzar al mundo juntos. El primer paso tomado de esta historia es identificar la necesidad. Si tú te das cuenta, en esta historia que narran los evangelios, los discípulos identifican una necesidad visible, tienen hambre. El Señor les hace un desafío, porque la necesidad física está a la vista, pero ellos no logran ver la otra necesidad. Si leyéramos el versículo anterior, el verso 34, la Escritura nos habla que tuvo el Señor compasión de ellos al ver esa gran multitud, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y cuál fue la reacción del Señor al ver esa necesidad primaria, la necesidad espiritual? Él comenzó a enseñarles, dice el Evangelio, muchas cosas. Y es notable porque el Señor va enseñando las verdades espirituales, pero va esperando a que la necesidad física brote y sea sentida por los discípulos. ¿Cuál es la clave en este identificar la necesidad? La clave justamente es ir y identificar la verdadera necesidad. Segunda pregunta, ¿cuál es el punto de partida que el Señor nos enseña aquí? El punto de partida es arrancar de la condición actual. Ellos estaban con hambre. Por eso dijeron, despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Y el Señor les respondió, denle ustedes mismos de comer. Hay un pasaje paralelo en el Evangelio de Juan. Dice en Juan 6:5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y así el Señor los lleva a una segunda etapa. La segunda etapa la podemos llamar, haz un inventario. Haz un inventario de las necesidades, por supuesto. En el Evangelio la historia continúa. En el verso 38 el Señor hace unas preguntas a sus discípulos. ¿Cuántos panes tienen ustedes? La respuesta fue 5 panes, 2 peces. Allá había un inventario insuficiente porque cuando uno se acerca a la palabra de Dios, encuentra que aquellos ni siquiera eran los panes que nosotros solemos comer, sino unos pequeños panecillos y unos pequeños pececillos. Eso no era otra cosa que la lonchera de un muchacho. Eso literalmente no hubiera podido ni siquiera satisfacer a un solo adulto. Pero el Señor nos enseña en la palabra de Dios esta gran realidad. Escucha con atención. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero tenemos que reconocer que el Señor usa el inventario humano. Y es notable porque parte de allí. Allí hay una multitud que tiene hambre físico. Pero si uno sigue leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 6, uno va a encontrar que al día siguiente la gente viene siguiendo a Jesús, porque el día anterior se había alimentado, había saciado su hambre físico, pero en el día siguiente el Señor confronta su verdadera necesidad, el hambre espiritual. Y esto nos lleva a ponderar un tercer paso en este proceso que llamamos alcanzar al mundo. Y el tercer paso podemos llamarlo en una sola palabra, organízate, organízate. Si volvemos al relato que el evangelista Marcos hace, en el verso 39, el Señor hace esta declaración. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Como te das cuenta, el Señor está organizando la multitud. Para que la necesidad sea satisfecha, es necesidad
de orden. Y juntos el Señor con sus discípulos organizan la ayuda. Y nosotros, si queremos impactar a nuestra comunidad, si nosotros queremos mostrar un trabajo de amor a la comunidad, tendremos que organizarnos. Por eso, una frase en estos 40 días es: juntos es mejor. El cuarto paso que dan los discípulos y el Señor es medir la necesidad. El verso 40 de este Marcos 6 dice así: Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Como te das cuenta, allí la necesidad quedó cuantificada. Es importante medir la cantidad de recursos humanos que tenemos antes de dar el siguiente paso. Medir la necesidad es importante, la Escritura nos enseña. Contar con nuestros recursos humanos es importante para luego ir a Dios en busca de los faltantes. Esto nos lleva a la quinta fase de este trabajo de alcanzar al mundo. No solamente medimos la necesidad, sino preparamos nuestro corazón. Y tú y yo necesitamos preparar el corazón si queremos alcanzar al mundo. En el verso 41 se nos dice lo que hizo Jesús. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Como ves, aquí hay un quiebre entre la parte que hace Dios y la parte que hacen los hombres. Por eso llamamos a esta fase prepara tu corazón, porque los discípulos podían medir la necesidad, organizar la ayuda, atender a la gente, traer sus pocos recursos, 5 panecillos, 2 pequeños peces, pero tenían que preparar su corazón para ser espectadores, para ser testigos del obrar de Dios. Dios hace su parte. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hará, pero nuestra parte es preparar el corazón. ¿Sabes? A veces, aún como cristianos, nosotros perdemos nuestra capacidad de asombro y podemos llegar a ser creyentes incrédulos, porque más pesan las circunstancias, más pesan los síntomas de una enfermedad, más pesan los factores que parecieran determinar el fin de la circunstancia que nuestro corazón preparado para ver obrar a Dios de manera sobrenatural. El último paso en esta historia es mostrar disposición. En su segunda carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo consigna esta tremenda verdad espiritual. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Te das cuenta que hay una tremenda promesa aquí de enriquecimiento integral? No importa que tu inventario sea pequeño, no importa lo poco que tú puedas ofrecer a Dios, no importan los pequeños recursos que tú pongas en las manos de Dios, no importa que tu inventario sea pequeño, el clímax siempre será el mismo, Dios será glorificado. La comunidad está esperando que los cristianos expresen su amor práctico. Esta semana que viene es decisiva. Mientras los políticos en nuestros días salen a las calles en búsqueda de votos, los cristianos saldremos a expresar un amor práctico. Ahora, en tu grupo pequeño, podrás compartir experiencias, anhelos y desafíos. Esta semana es la que esperamos nosotros que el amor se traduzca en hechos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te guíe y guíe al grupo a hacer un impacto en